Entonces, muy bienvenidos todos ustedes jóvenes. Vamos a proceder a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a partir conversando un teorema. El teorema se llama propiedades de las funciones continuas y esencialmente los resultados son 4. El primero es que si uno toma una función continua y la multiplica por una constante, el resultado sigue siendo una función continua. Por otro lado, si uno toma dos funciones continuas, la f y la g, y estas las sumas, la función resultante f más g también es una función continua. En el punto 3 tengo el producto, es decir, si la f y la g son continuas, el producto entre ellas también va a ser continuo. Finalmente, y este es el caso que más a uno le aparece en las evaluaciones, es cuando uno tiene que la función de arriba y la función de abajo son continuas, pero el cociente va a ser continuo siempre y cuando la función de abajo sea distinta de cero. La gracia de este teorema es que nosotros vamos a tener ahora un pool bastante grande de funciones continuas y estas las vamos a combinar para crear infinitos tipos de funciones continuas. ¿Bien? Entonces, vamos a agregar la siguiente nota. Nota. Punto 1, 2, 3, 4. Esto haciendo alusión justamente a los 4 puntos del teorema. Entonces, primero, multiplicar una función continua por una constante entrega una función continua. Y es justamente el punto 1, ese que aparece ahí en el teorema. Por otro lado, sumar, perdón, aquí me equivoqué, sumar funciones continuas entrega una función continua. Y eso hace alusión directa al punto 2 del teorema. El punto 3 es el producto, es decir, el producto, nuevamente aquí se produjo un cambio, el producto de funciones continuas resulta una función continua. Y finalmente, en el punto 4, que lo vamos a poner aquí un poquito más abajo, hace alusión justamente a la parte 4 del teorema, que dice que el cociente de funciones continuas es continua siempre y cuando el denominador sea distinto de cero. Entonces, el cociente de funciones continuas es, voy a subir aquí un poquito, continua cada vez
que el denominador sea distinto de cero. De este modo, como les comentaba al comienzo, este teorema me permite, conociendo dos funciones continuas, f y g, puedo construir 4 tipos de nuevas funciones continuas. La primera es multiplicar una continua por una constante. La segunda es sumar dos funciones continuas. La tercera es cuando calculo el producto de dos funciones continuas. Y la última es que el cociente también va a ser continuo, pero recordemos, con la restricción de que la función sea distinta de cero, la que se encuentra en el denominador, es decir, acá abajo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a mirar ahora, esto va a ser un ejemplito, determine todos los números reales para los cuales esta función es continua. Entonces les voy a regalar 1 minuto y medio para que puedan copiar el ejemplo. Muy bien, jóvenes. Entonces aquí vamos a escribir solución. Y recuerden que acabamos de enunciar un teorema que habla sobre el álgebra de las funciones continuas, es decir, multiplicar por una escalar, sumar, multiplicar y dividir, ¿ya? Entonces cada uno de estos puntos correspondía a un número, y yo les voy a preguntar ahora, la función que tengo aquí, de los 4 puntos del teorema, ¿a cuál corresponde? Escríbanlo en el chat. Al 4, ¿cierto? Es un cociente de funciones continuas. Entonces, lo que vamos a hacer es decir, esta función es cociente de funciones continuas. Luego, f será continua en el siguiente lugar, y esto lo vamos a escribir con azul, donde la raíz de x sea continua, donde la de abajo, que es x cuadrado menos x menos 2, sea continua, y donde
la de abajo, que es x cuadrado menos x menos 2, sea distinta de 0. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos entrega la restricción para saber dónde la función que me están dando es continua. Primero, preguntarnos dónde es continua la de arriba. Luego, dónde es continua la de abajo. Y finalmente, al resultado de la intersección de estos dos conjuntos, le tengo que quitar donde la de abajo es distinta de 0. ¿Bien? O mejor dicho, donde la de abajo es igual a 0. Primero, ¿dónde es continua la función raíz de x? Y recordemos que la función raíz de x es continua en todo su dominio. Porque cuando uno traza la gráfica de la función raíz de x, nunca uno levanta el lápiz. Por lo tanto, esto va a corresponder al intervalo 0, infinito. Ahora, ¿dónde es continua la de abajo? ¿Dónde es continua la función x cuadrado menos x menos 2? Nosotros sabemos que la función que está acá abajo, esta x cuadrado menos x menos 2, corresponde a una parábola. Por lo tanto, como es una parábola, la parábola es siempre continua en todo su dominio y el dominio de la parábola es siempre todos los reales. Por lo tanto, esta función es continua en todos los reales. De este modo, ahora debemos responder la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿cuándo la ecuación cuadrática es distinta de 0? Para ello, voy a escribir, ¿dónde x cuadrado menos x menos 2 es igual a 0? Porque para saber cuándo es distinto, me pregunto cuándo es igual. Sabemos que esta expresión yo la puedo factorizar. De la siguiente manera. Por lo tanto, los x que corresponden a la solución de la ecuación son justamente 2 y menos 1, como justamente dijo Javier en el chat. De este modo, ahora vamos a agrupar estas tres cosas. Y aquí les voy a pedir que tomen mucha atención. ¿Qué debemos hacer? Debemos tratar de decir cuándo de manera simultánea la función de arriba y la función de abajo son continuas. Y para que ambas sean continuas, tiene que ser de 0 al infinito, porque finalmente va a ser, y esto lo voy a escribir acá. Voy a hacer un dibujo que van a ser dos conjuntos. El primero corresponde al dominio de la función raíz. Y la segunda corresponde al dominio de la función x cuadrado menos x menos 2. Y ahora tomemos atención. Si tomo un x en el primer conjunto, va a ser continua la primera, pero no la segunda. Si tomo un x en el segundo conjunto, va a ser continua la segunda, pero no la primera. Mientras que si me paro justo en la intersección, ambas son continuas. Y eso ocurre exactamente en el conjunto 0, infinito. Pero a este conjunto tengo que quitarle cuando la de abajo vale 0. Y eso quiere decir en 2 y en menos 1. Pero a este conjunto que yo pinté en rojo, no le puedo quitar el menos 1 porque no lo tiene. Solamente le puedo quitar el 2. Por lo tanto,
de lo que acabamos de conversar, yo lo voy a escribir acá con un color verde. De este modo, el Oli. dominio es el intervalo 0, infinito menos el punto 2. Profesor, una consulta. Y ese dominio, permíteme un poquito, este dominio corresponde a donde la función es continua, entonces voy a borrar. Entonces, de este modo, voy a borrar esta cosita de acá. De este modo, f es continua en el conjunto 0 infinito menos el 2. ¿Ya? Bien, ¿dudas? Acá yo tenía una, profe. Es que al momento que se saltar el 2, significa que el 2 va a tener otro valor en la gráfica, ¿o no? Significa que en 2 la función no la puedo evaluar. Y como no la puedo evaluar, en ese lugar la función es discontinua. Recuerda de la clase anterior que es una función no la puedo evaluar en un punto, inmediatamente es discontinua. Por eso, la función no es continua en 2, porque en 2 no la puedo evaluar. Más aún, la función en ese lugar no tiene ningún valor. O sea, pero de igual forma el enunciado completo, que sería raíz de x partido x cuadrado menos x menos 2, sería continuo. Aunque no sé, aunque en el intervalo el 2 no me satisface. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, elige cualquier número, y aquí te voy a invitar a que mires la proyección. Fíjate que yo acabo de encerrar aquí un conjunto. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí, sí? Elige cualquier número en ese conjunto. 5, En 5 es continua. Elige otro número. 3, En 3 es continua. Elige un número que no esté en ese conjunto. un número menos 1. En menos 1 no es continua. Entonces, lo único que Ya, hemos hecho aquí es determinar todos los puntos donde la función va a ser continua. ya. ¿Ya? Bien. Vale, profe. Ya, aquí, denme un momento, aquí la Jesús pregunta, no entiende por qué el menos 1 no se quita. Lo que ocurre es que se quitó. El menos 1 se quita porque ya no está en este conjunto. Entonces no lo menciono porque ya desde la primera función no estaba considerada. Entonces, no es que no dije no lo voy a tomar en cuenta, sino que la función original ya no lo consideraba. ¿Bien? Excelente. ¿Ya? Entonces ahora vamos a seguir avanzando y lo que vamos a hacer ahora es mirar ejemplos de funciones continuas, para lo cual les voy a pedir no copiar nada y simplemente después revisar el video o traspasar esto a su cuaderno. ¿Dudas? ¿Había alguien que quería preguntar algo o decir algo? Sebastián, cuéntame. Con las restas pasa exactamente lo mismo. Es el dominio de la primera intersectado con el dominio de la segunda. ¿Ya? Y lo mismo pasa para las sumas, para los productos, etcétera. ¿Ya? Catalina, cuéntame, ¿qué duda tienes? Estoy respondiendo dudas por el chat. Ah, que silencia al Nicolás. Nicolás, recuerden que tienen que mantenerse silenciados, ¿ya? Ya silenciamos al Nicolás. Nicolás, cuando quieras hablar, vuelves a prender el micrófono. De nada, Catalina. Cuando quieran que silenciemos al Nicolás, lo silenciamos nomás. Bien. Esta parte no hay que copiar absolutamente nada, simplemente recuerden que lo vamos a conversar y yo hoy
todo esto que va a quedar escrito en este PPT, yo después se los voy a subir a la página de Mantano, ¿ya? Simplemente a modo de recordatorio, para que lo anoten ahora sí en su cuaderno, la página que estoy construyendo para el curso es la siguiente. Déjenme ponerlo esto en rojo. Se llama cursos.mantano.cl, ¿ya? Ahí van a estar publicadas las PPT, van a estar publicadas las PPT además con el desarrollo que yo voy escribiendo en la clase, y van a estar publicadas las ayudantías para que comiencen a trabajarlas, ¿ya? Bien, continuemos con la clase. Los siguientes ejemplos, que van a ser varias imágenes, son todos los casos de funciones continuas que vamos a trabajar en este curso. Bien, el primer caso es un polinomio. Y recuerden que los polinomios son de la forma p de x igual a a0 más a1x más a n x a la n. Los polinomios son funciones que están definidas sobre todos los reales. Y además son continuas sobre todos los reales, porque para trazar su gráfica jamás levanto el lápiz. Entonces, de ahora en adelante, si a usted le preguntan, ¿un polinomio es una función continua? Sí. ¿Dónde? En cada número real. Bien. Las funciones racionales son aquellas de la forma f de x igual a p de x partido por q de x. Y p, q son simplemente polinomios. Entonces, las funciones racionales, que son cocientes de polinomios, también son continuas, salvo cuando el denominador es cero. Más aún, si usted mira la gráfica, hay un puntito aquí que está pintado de blanco. Ese puntito que está pintado de blanco es justamente cuando la función q es cero. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener presente? Que un cociente de polinomios es una función continua, salvo cuando el denominador vale cero. Y cuando eso ocurre, se va a generar justamente un puntito blanco en la gráfica de este cociente. ¿Bien? Siguiente. Las funciones trigonométricas, ¿ya? Y esto lo voy a escribir aquí. Las funciones trigonométricas también son funciones continuas. Ya voy a borrar un poquito eso, que no me gustó cómo quedó, y voy a hacer esto de aquí, y lo voy a correr para acá. ¿Ya? Las funciones trigonométricas, es decir, el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante, también son funciones continuas. El seno, recordemos que su gráfica es como una especie de olas que suben y bajan. Y esto se va dando en todos los reales hasta el infinito, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Y jamás levanto el lápiz para trazar su gráfica. Por lo tanto, para todo número real, la función seno es continua. ¿Bien? Sebastián aquí tiene una duda, vamos a leerla. Profe, tengo una duda. Si yo tengo alguna de las funciones como polinomios, pero es una función a tramos, ¿qué es lo que ocurre? En el primer tramo tienes que analizar continuidad, en el segundo tramo analizas continuidad y después te preguntas qué es lo que está pasando justo en el punto donde se produjo la separación de las ramas. Y ahí se calcula el límite por la izquierda y por la derecha. Vamos a ver después un ejemplo para tratar de analizar continuidad en ese sentido,
Pero por ahora, tratemos simplemente de concentrarnos en saber cuáles son las funciones continuas que vamos a utilizar. Ahora, la función coseno es muy parecida al seno. La única diferencia es que está un poquito desplazada. Pero también son como olas. Y jamás levanto el lápiz para trazar su gráfica. Por lo tanto, la función coseno también es continua en todo número real. Eso quiere decir, yo me doy un punto y aquí había continuidad. Me doy un punto, había continuidad. Me doy otro punto, también continuidad. ¿Ya? La función tangente, les voy a recordar quién era. Este la vamos a pintar con rojo. La función tangente de x es justamente seno de x partido por coseno de x. Y la vamos a mover un poquito. Hasta ahí. Entonces, ¿cuándo esto va a ser continuo? Recordemos el primer teorema. El primer teorema en el punto 4 dice lo siguiente, que la función cociente es continua cuando la de arriba es continua, cuando la de abajo es continua, pero la de abajo tiene que ser distinta de cero. Por lo tanto, la función tangente satisface el teorema. La de arriba es continua, lo acabamos de ver. La de abajo es continua, lo acabamos de ver. Entonces, para que el cociente sea continuo, debo pedir que la de abajo sea distinta de cero. Entonces, cuando esta tiene problemas con la continuidad, cuando la de abajo vale cero. Y recordemos que el coseno es cero en los siguientes lugares. En pi medio, voy a borrar un poquito porque me va a faltar un poquito de espacio, en pi medio y en menos pi medio. Voy a subir aquí un poquito hasta ahí. Y justamente, si uno mira la gráfica, les voy a pedir que miren acá la gráfica de la tangente. La función tangente es continua en este lugar, es continua en el de acá y es continua también en este otro. Pero, justo aquí pegó un salto. Y ese salto corresponde justamente a cuando el coseno vale 0, y eso es en menos pi medio y en pi medio. Sí, alguien lamentablemente está taladrando justo en el piso de arriba, así que vamos a tener una bonita música de fondo. Traten de concentrarse porque yo también estoy tratando de hacerlo. ¿Bien? De este modo, recordemos que la gráfica de la tangente se va repitiendo hacia la izquierda y hacia la derecha. Por lo tanto, este pi medio va a seguir repitiéndose hacia allá y hacia la derecha, mientras que el menos pi medio se sigue repitiendo hacia el otro lado. Y ese repetirse es simplemente sumar múltiplos de pi y múltiplos de pi, ¿ya? Donde el k necesariamente es un entero. En otras palabras, la función tangente tiene infinitos lugares donde no hay continuidad, porque en la práctica esta gráfica se va a repetir infinitas veces hacia la derecha, infinitas veces hacia la izquierda, ¿ya? Entonces tiene muchos lugares de continuidad, pero tiene muchos lugares de discontinuidad también, ¿ya? Entonces lo único que hay que recordar es que la función tangente es continua gracias a que la de arriba y la de abajo son continuas, pero tiene unos pequeños puntos de discontinuidad que corresponden a cuando el coseno vale justamente 0. ¿Bien? Sigamos avanzando. ¿Quién era la función cosecante?
la cosecante, ¿verdad que la cosecante la estamos escribiendo de otra manera? Cosecante de x es simplemente 1 partido en el seno de x. Y acá observen con atención. La función idénticamente 1 es un polinomio de grado 0. ¿Ya? Por lo tanto, la de arriba es continua. La de abajo también es continua, porque es la función seno. Por lo tanto, esta función va a ser continua siempre y cuando la de abajo sea distinta de 0. De este modo, la función cosecante es continua cada vez que el seno es distinto de 0. Si uno mira la circunferencia unitaria, recordamos que el seno es 0 aquí, es decir, en 0, y en pi. En 0, luego la periodicidad, en pi, luego la periodicidad. Por lo tanto, la función cosecante es continua cada vez que el x sea diferente de pi multiplicado por k. Es decir, no puedo evaluar la cosecante ni en 0, ni en pi, ni en 2pi, ni en 3pi, o bien en menos pi, en menos 2pi, etc. Porque cada vez que la evalúo en un múltiplo de pi, miremos ahora la gráfica, vamos a tener justamente lo siguiente. Aquí, en 0, la función pegó un salto. En pi, dio otro salto. En menos pi, dio otro salto, y esto se repite hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Bien? Y al igual como ahí están preguntando, el k, nuevamente, es un número entero. Lo único que está diciendo el k es que va dando vueltas. El seno de x no es 0. El seno de x es 0 cuando el x vale 0. ¿Ya? Simplemente te lo escribo aquí de manera imaginaria. El límite, cuando x tiende a 0, de seno de x vale 0. ¿Ya? Eso. Bien. Siguiente, la cosecante pasa exactamente lo mismo que la anterior. ¿Quién era la secante? La secante de x es simplemente 1 dividido en el coseno de x. ¿Ya? Y nuevamente, en rápido, la de arriba es continua, la de abajo es continua, y hay que pedir que la de abajo sea distinta de 0. Por lo tanto, ¿cuándo hay continuidad? Cuando el coseno es diferente de 0. Por lo tanto, esto va a ser continuo cada vez que el x sea distinto de pi medio más k por pi por 2pi, ¿sí? O sea distinto de menos pi medio más k por 2pi, ¿ya? Y nuevamente el k es un número entero. Y estos numeritos que tengo aquí, pi medio y menos pi medio, hacen relación a estos puntitos de acá. Y uno mira a partir de la gráfica que aquí tengo continuidad, pero cuando el x se está acercando a pi medio, la gráfica explota y se va al infinito, y por acá viene del menos infinito. Lo mismo acá, si pongo el x aquí y me estoy acercando a menos pi medio, la gráfica explota hacia ambos lados. ¿Bien? A ver, José Ignacio, me está preguntando por qué se ocupa el k. Déjame darte un ejemplo súper rápido en el caso de acá arriba. ¿Ya? Cuando el k estoy diciendo que es un número entero, estoy diciendo que el k puede valer 0,
1, 2, o puede valer menos 1, menos 2, etc. ¿Ya? Si reemplazo los valores de k, eso quiere decir que el x no puede ser, por ejemplo, menos pi, pi, 0, 2pi, 3pi, etc. Y es porque cuando uno traza la circunferencia unitaria, justo aquí la función seno vale 0. Súmale pi, voy hasta acá. En pi también vale 0. Súmale nuevamente pi. Ahora es 2pi, también vale 0. Vuelvo a sumarle pi. Aquí estoy en 3pi. El seno vuelve a valer 0. Y cada vez que voy sumando pi, caigo justamente en los mismos puntos donde el seno vale 0. Entonces, si tengo este punto y voy sumando pi, voy cayendo justamente en los lugares donde el seno vale 0. ¿Bien? Y eso es irle sumando múltiplos de pi al x. ¿Bien? Listo. Finalmente, veamos qué es lo que pasa con la cotangente. La cotangente de x se define como el coseno de x dividido en el seno de x. Y al igual que en todos los casos anteriores, la de arriba es continua, la de abajo es continua, y necesito pedir que la de abajo sea distinta de 0. Por lo tanto, hay continuidad cuando la de abajo, que es el seno, es distinta de 0. Y aquí simplemente recordemos, cuando el seno es distinto de 0, cuando el x es diferente de un múltiplo de kpi. ¿Ya? Por lo tanto, la cotangente es continua cada vez que el x es diferente de pi multiplicado por k cuando k es un entero. Ya, aquí Cristian me pregunta, ¿por qué pasa eso en la gráfica de la secante? Mira, la verdad es que la gráfica de la secante no la vimos en precálculo y ahora yo se las estoy regalando, ¿ya? Pero fíjate en lo siguiente, simplemente cuando uno mira, cuando el x, en el primer caso, cuando se está acercando a 0, cuando el x empieza a acercar a 0, lo de acá arriba se empieza a acercar a 1 partido por 0. El tema es que cuando el x se acerca a 0 por la derecha, el seno se acerca a 0 por la derecha y por lo tanto el límite tendría que ser más infinito, que es justamente lo que tengo acá. Fíjate, tomo el x y cuando me acerco a 0, la función se fue a más infinito. Similarmente, si ahora el x se está acercando a 0 por la izquierda, esto va a dar 1 partido por 0, pero si el x se acerca por la izquierda a 0, el seno se acerca a 0 también por la izquierda. Y esto va a dar menos infinito, que es justamente lo que tengo acá. ¿Ya? Para efectos de este curso, esto más o menos hay que conocerlo. Yo se lo estoy dando para que lo tengan como herramienta, pero no vamos a profundizar mucho en eso, sino que hay que saber cuándo uno tiene o no tiene continuidad. ¿Ya? Voy a bajar un poquito, me lo están pidiendo ahí. Y ahora vamos a ver más ejemplos de funciones continuas. Miren, estos son mucho más fáciles. El primer ejemplo son las exponenciales, es decir, f de x igual a la x, donde el a puede estar entre 0 y 1, o bien el a puede ser mayor que 1. En el caso rojo, esto es a la x con a mayor que 1, y en el caso azul, esto es a la x, pero con a entre 0 y 1. Bien, eso es simplemente precálculo, y uno puede notar
simplemente desde la gráfica, tanto la roja como el azul, que la función es continua en todos sus puntos. Vale decir, es continua en todos los reales. Las funciones logaritmo, recordemos que el logaritmo f de x es simplemente el log sub a de x, y nuevamente, el a puede estar entre 0 y 1, o bien el a puede ser mayor que 1. El primer caso, que es el rojo, es cuando el a es mayor que 1, y el azul es cuando el a está entre 0 y 1. Todo esto es simplemente repaso de precálculo. ¿Cuál era el dominio de la función logaritmo? Del 0 al infinito sin incluir el 0. ¿Ya? Y la función logaritmo en su dominio es continua. Y aquí miren la gráfica. Nunca levanto el lápiz. Nunca levanto el lápiz. Por lo tanto, la función logaritmo, independiente de la base, va a ser continua del 0 al infinito. ¿Bien? Ahora, las últimas que van quedando son las funciones raíz. Aquí simplemente quiero dar algunos ejemplos. La f de x es la raíz enésima de x, pero con n par. Eso quiere decir que puede ser la raíz de x, la raíz cuarta de x, la raíz sexta de x, etc. ¿Ya? Y estas funciones son continuas del 0 al infinito, incluyendo el 0. Fíjense que de aquí parte y después se levanta continuamente. El otro caso es cuando el n es impar. Por ejemplo, si tengo f de x igual a la raíz enésima de x, podría estar considerando, por ejemplo, la raíz cúbica, la raíz quinta, etc. La diferencia, y aquí simplemente quiero mostrarlo, mírenlo ahí, es que cuando el n es par, la continuidad va de 0 al infinito, porque ese es el dominio. Mientras que cuando el n es impar, que es lo que tengo ahí, el dominio son todos los reales. Y justamente voy a tener continuidad en todos los reales también. Vamos ya acercándonos al final de solamente la parte de las gráficas, que tiene que ver con las trigonométricas inversas. Ya voy a respirar 30 segundos para que mientras tanto terminen de mirar. Y aquí voy a escribir trigonométricas inversas. ¿Qué pasa con las trigonométricas inversas? También son continuas en sus respectivos dominios. La función arcoseno, que uno simplemente la escribe como el arcseno de x, esta función va a ser continua en todo el intervalo menos 1, 1. La función arcocoseno, o arcos, también va a ser continua en el intervalo menos 1, 1. Y finalmente, la función arcotangente va a ser continua también en todo su dominio, que en este caso son todos los reales. ¿Ya? Si observan, hasta ahora tenemos un pool bastante grande de funciones y hay que sabérselas de memoria. Primero, quiénes son, y la segunda es cuándo son continuas. Entremos ya a la última, el valor absoluto. Esta todos la conocen también de precálculo, que es simplemente f de x igual al valor absoluto de x. Uno nunca levanta el lápiz para trazar su gráfica, por lo tanto, en todo su dominio, que son los reales, la función es continua. ¿Bien?
Entonces, en la práctica, todo lo que vimos en precálculo corresponde a una función continua, salvo cuando el denominador vale 0. ¿Bien? Ahí, voy a subir un poquito ahí. Y ahí tenemos el valor absoluto. De acuerdo. Entonces, vamos al primer ejemplo. Fíjense que todo lo que hicimos ahora es solo para poder determinar dónde la función que tengo aquí es continua. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a escribir solución. Y les doy un minutito para que copien el enunciado en su cuaderno para que lo hagamos todos en conjunto. Bien. Entonces, miren ahora acá. Tengo un cociente de funciones, la de arriba es continua, la de abajo es continua, y tengo que pedir que la de abajo sea distinta de 0. Entonces, voy a escribirlo de la siguiente manera. La de arriba es continua, donde el logaritmo sabemos que es continua desde el 0 al infinito, por lo que habíamos visto recién. La de abajo es continua, donde observemos que la de abajo es un polinomio, y los polinomios son continuos en todos los reales. Por lo tanto, esto va a ser en todos los reales. Ahora, ¿qué tengo que preguntarme? Cuando la de abajo es 0 y la de abajo es 0 cuando x cuadrado menos 1 es igual a 0, lo cual es equivalente a decir que x menos 1 por x más 1 es igual a 0, de donde se deduce que el x o bien es menos 1 o bien es 1. Finalmente, el cociente va a ser continuo cuando la de arriba y la de abajo sean continuas. Entonces, para que la de arriba y la de abajo sean continuas de manera simultánea, tiene que producirse en la intersección. Vale decir, en el cero infinito. En este lugar, ambas son continuas. ¿Y qué tengo que quitarle? Cuando la de abajo vale 0 y la de abajo vale 0 en menos 1 y en 1. Y aquí vuelve a ocurrir lo mismo de antes. Y quiero que observen, a este conjunto, al 0 infinito, tengo que quitarle el menos 1 y el 1. Y les voy a pedir que me escriban en el chat. ¿Al conjunto 0 infinito le puedo quitar el menos 1? No, entonces no se lo quito porque no lo tiene.
¿Al 0 infinito le puedo quitar el 1? Sí. Entonces, le quito el 1. Y este conjunto que tengo aquí es f continuo. Por lo tanto, f es continua en el intervalo 0 infinito menos el punto 1. ¿Ya? Les doy un minuto para que copien ese desarrollo y pasamos al siguiente. Muy bien. Ya, ahora viene otro tipo de problema donde en ocasiones aparecen en las pruebas. A ver, aquí hay una pregunta. ¿Siempre va a tener una noción de cómo se grafica la función o es solo en estos ejemplos? A ver, el pool de gráficas que yo les di es todas las gráficas que hay que saber, ¿ya? Nada más que eso. Y cualquier otra cosa que se construya es combinación de suma, resta, multiplicación o división de estas funciones. Entonces las gráficas originales te van a servir para las nuevas funciones saber cuándo son continuas o no, ¿ya? Entonces, quiero que miremos ahora este problemita de aquí. Miren eso. Quiero calcular ese límite, ¿ya? Entonces, en solución, vamos a decir límite cuando x tiende a pi del seno de x partido en 2 más coseno de x. Y ahora recordemos lo siguiente. Tenemos una propiedad del límite, que es el límite del de arriba partido en el límite del de abajo. Entonces me dice límite del de arriba dividido en el límite del de abajo. Y ahora miremos lo siguiente. La función seno es continua. Por lo tanto, es llegar y evaluar. Entonces la de arriba es simplemente seno en pi. La de abajo es el límite del primero más el límite del segundo. El límite del primero vale 2 más, y el límite del segundo, como el coseno es una función continua, es simplemente llegar y evaluar. Por lo tanto, el resultado debería ser coseno en pi. Aquí estamos ocupando fuertemente que una función continua es llegar y evaluar. Y ahora, veamos qué ocurrió. En el chat, díganme, ¿cuánto vale el seno en pi? No se amontonen. Vale 0, les está costando un poquito. Dividido en 2, ¿y cuánto vale el coseno en pi? El coseno en pi vale -1. Escríbanlo bien en su frente. Eso, Diego, justo después que yo lo dije. Muy bien. Ya. Benjamín también. Ya.
más, perdón, más menos 1, por lo tanto esto dio 0 partido por 1, que da 0. Excelente. Ya, un minutito para que copien eso y pasamos a lo siguiente, ya va quedando poco. Bien, ya. Este va a ser un teoremazo, simplemente quiero comentarlo un poco, porque más que lo que dice el teorema, es lo que vamos a hacer gracias al teorema. Quiero que miren lo siguiente. Si F, o mejor dicho, si G es continua en X igual a, lo que pasa es lo siguiente. El límite, cuando el X tiende a la de la G de X, es igual a G evaluado en A. ¿Ya? Y esto es simplemente la definición de continuidad. ¿Bien? Lo que acabo de escribir es simplemente qué significa que una función sea continua. ¿Ya? Una función es continua si al calcular el límite lo único que tengo que hacer es llegar y evaluar. Pero por favor miren la última línea que voy a escribir ahora porque es la más importante. Esto es igual a G evaluado en el límite cuando X tiende a la del X. Miren esa línea que escribí en azul. Fíjense que lo que está acá adentro es exactamente A. Porque si el X se acerca a la, esto se va a transformar en A. Por lo tanto, y miren aquí lo que obtuve. El límite que estoy aquí enmarcando va a ser finalmente este objeto de aquí. Y ahora escuchen esta frase. Si una función es continua, agarren el pañuelo y traten de contener las lágrimas. El límite pasa adentro. Conténganse, ¿eh? Límite. Cuando el X tiende a la de G de X, es simplemente G evaluado en el límite cuando X tiende a la de la X. Bien, esto yo lo voy a enmarcar. Esto va a ser lo más importante de la clase del día de hoy. Eso, llorando, me alegra. Ahí, Isidora, Darío. Miren, por favor. Si la función g es continua, lo que ocurre es que el límite pasa a calcularlo de adentro. Es decir, el límite pasó acá adentro. Miren ahora el teorema. Miremos un poquito el teorema. Olvídense de esta cháchara que está ahí en el medio y concéntrense en el recuadro. Si la g es continua, el límite pasa adentro. Lo repito más lento. Si la g es continua, el límite pasa adentro.
Bien. Entonces, de ahora en adelante, cuando uno quiera calcular un límite, uno se pregunta, si hay continuidad, lo que hago es paso el límite para adentro y calculo el límite de lo de adentro. ¿Ya? Les voy a dar 30 segundos para que copien el teorema, que es muy importante, pero más importante, lo que enmarqué. Este es el teoremazo de la clase del día de hoy, ¿ya? Y les puede salvar la vida en una prueba. 30 segunditos. Bien. Ahora les voy a pedir, voy a dejarlo ahí como a media, que copien el ejemplo, que es el que vamos a trabajar a continuación. El Diego me pregunta, profe, ¿la prueba va al 18? La respuesta es, hasta ahora va. ¿Ya? Vamos a tomar todas las evaluaciones en principio en la fecha que está acordada y hasta ahora sabemos que la prueba la vamos a hacer online. Se va a empezar a preparar una prueba en formato online, esperando que finalmente el curso no tiene controles Mariana, ¿ya? Solamente hay interrogaciones y la idea es que una parte sea de alternativas y probablemente haya una parte de desarrollo. Así que cuando tenga completamente claro cómo hacer la evaluación, se los voy a transferir, pero ya estamos conversando eso. Pero hay prueba el 18. Salvo que se acabe el mundo, ya, o sea, igual falta poco. Para el 18 para que se acabe el mundo. Así que... Bien, ya. Ahora, viene la parte hermosa. En el chat, quiero que me respondan la siguiente pregunta. Miren lo que estoy subrayando. Esa función, que es el arcseno, pregunta, respondan en el chat, ¿es o no continua? Listo. Se dan cuenta que toda esa cháchara que hicimos con los dibujos es solo para saber que este monstruo que está aquí es continuo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Como es continuo, el límite pasa adentro. Entonces, esto es una trampa. Te pongo un monstruo afuera, pero el monstruo era una ovejita. Y lo único que había que hacer es decir, como la de afuera es continua, el límite pasa adentro. Entonces, solución. Límite cuando x tiende a 1 del arcseno de 1 menos raíz de x partido en 1 menos x, y aquí aplico el teorema. Arcseno y calculo el límite de lo de adentro. Por lo tanto, solo me voy a preocupar de lo que está dentro, a lo cual le voy a llamar L. Entonces, L es el límite cuando x tiende a 1, de 1 menos raíz de x, partido en 1 menos x. Y aquí necesito ver si se medio acuerdan o si han estado trabajando. ¿Cómo calculo ese límite? ¿Qué hago? Es una sola palabra la que tienen que decir bien.
Isidora, súper bien. Racionalizar. Multiplico por 1 más raíz de x. 1 más raíz de x. De este modo, queda límite cuando x tiende a 1. Como arriba queda una suma por su diferencia, quedó 1 menos x, dividido. Y aquí observen que acá abajo ya está el 1 menos x, por lo tanto estas dos cosas no las multiplico de manera extensiva, simplemente las represento como 1 menos x y 1 más raíz de x. Y la técnica milenaria del chas, chas, y obtengo límite cuando x tiende a 1, y en el numerador quedó un 1, y en el denominador quedó 1 más raíz de x. Bien, lo siguiente solo lo voy a comentar, ¿ya? Así que les voy a pedir que observen con atención. Límite del de arriba partido en el límite del de abajo. El límite del de arriba corresponde al límite de una constante, y el límite de una constante es la constante. El límite de lo de abajo corresponde al límite del primero más el límite del segundo. El límite del primero vuelve a ser una constante más el límite del segundo. Pero el segundo es la raíz. Y sabemos que la raíz es una función continua. Por lo tanto, el límite del segundo es llegar y evaluar. Raíz de 1. Resultado, 1 medio. Este es el nivel de las preguntas de una prueba. Fíjense de qué trató. Primero, saber que el límite tenía que pasar dentro. Un problema teórico. Siguiente, calcular un límite. Es decir, manejar el álgebra de límites. Reconocer que había que racionalizar, ocupar las propiedades de los límites para calcular el límite del de arriba y el de abajo, y luego llegar y evaluar con lo que ya sabemos. Bien, eso hay que saber. Un poco de teoría y técnica. Teoría, técnica, y todo debiera salir bien. Mariana, por favor. Perdón, María Trinidad. Es que la raíz siempre es positiva. Fíjate, ahí la raíz está siempre con signo positivo. ¿Ya? Así que cada vez que tengas una raíz, el resultado siempre te tiene que dar positivo. Por ejemplo, la raíz de 4 es siempre 2 positivo. ¿Ya? Salvo que aparezca menos raíz de 4, y en ese caso va a quedar menos 2. ¿Bien? Ah, muy buena pregunta, Isidora. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Acabo de encontrar el L. Entonces, aquí lo voy a hacer, voy a pintar aquí un recuadrito con verde. Ahora hay que sacar lo siguiente. Hay que sacar el arcseno de un medio. ¿Ya? ¿Y quién me dice cuánto vale el arcseno de un medio? Pi sextos. ¿Ya? No se puede decir que es 30, porque recuerden que esto está en radianes. ¿Ya? Si alguien dice 30, se va a entender qué trató de decir, pero aún así se va a poner malo. ¿Ya? Bien, simplemente repito la última partecita con respecto al cálculo del límite. Esto es el límite del de arriba, que es 1, partido en el límite del de acá abajo. ¿Ya? El límite del de abajo es el límite del primero más el límite del segundo. El límite del primero es 1, mientras que el límite del segundo
como el x se está acercando a 1, ese x se reemplaza por 1. Por lo tanto, el límite de ese objeto es simplemente raíz de 1, que es lo que agregué ahí. Por lo tanto, quedó 1 más 1. Por lo tanto, abajo quedó 2. Y el resultado es un medio. ¿Ya? Bien, jóvenes, va quedando nada. Este teorema simplemente lo comento. Aquí, la única diferencia con el anterior es que la primera es continua y la segunda es continua. Bien, entonces, miren con atención. El límite, cuando x tiende a la de la g compuesta con la f de x, es igual al límite, cuando x tiende a la de la g evaluada en la f de x. ¿Ya? Y aquí me están diciendo que la g es continua. Si la g es continua, entonces el límite pasa adentro. Por lo tanto queda g, perdón, lo quiero hacer con rojo, queda g evaluado en el límite cuando x tiende a la de la f de x. Pero en el enunciado la f también es continua. Si esta también es continua, sabemos que el límite también vuelve a pasar dentro. Y finalmente tendremos g evaluado en f, evaluado en el límite cuando x tiende a la del x. Y este último objeto de aquí es simplemente a. En otras palabras, quedó g evaluado en f, evaluado en a, y esto último es g compuesta con f, evaluado en a. ¿Ya? En palabras sencillas, si la g y la f son continuas, la compuesta también es continua. ¿Ya? Y eso lo voy a escribir aquí como una mini nota en el mismo teorema. Composición. Funciones continuas da continuo. Bien. Carolina, voy a responder tu pregunta al final. Quiero terminar esta partecita para que cumplamos con el tiempo de la clase. Bien. Miren esa. Y ahora con harta atención. La de afuera es continua. La de adentro es arriba continua, abajo continua, y cuando la evalúo en 1, no da 0. Por lo tanto, continua, continua, llegar y evaluar. Entonces, este límite es el logaritmo natural de 1 cuadrado más 1 dividido en 1 más 1, que simplemente da el logaritmo natural de 1, que vale 0. ¿Ya? Bien, jóvenes. Toda la técnica de la clase de hoy depende de dos cosas. La primera, conocer funciones continuas. Y esas son todas las que yo les di a través de las gráficas. La segunda es conocer el primer teorema. Sumar, restar, multiplicar y dividir funciones continuas da continua, salvo cuando el denominador vale 0. Y finalmente, el teoremón de la clase. Si la función de afuera es continua, el límite pasa adentro. ¿Bien? Con estos jóvenes vamos a dar fin a la clase del día de hoy. ¿Ya? El día lunes vamos a seguir con un cachito que quedó de continuidad y vamos a comenzar a mirar el capítulo de derivadas. ¿Bien? Voy a subir aquí un poquito. Ahí.
Y con esto finalizamos la clase. Para aquellos que ya se quieran ir desconectando, Carolina, si te quedas 2 minutos, te explico el tema de los radianes. ¿Ya? Chicos, que tengan un gran fin de semana, cuídense y traten de ir estudiando y tratar de cuidarse también harto. Ya no salgan, no se expongan, la cosa está fea. Un abrazo para todos, cuídense, chao. Carolina, ¿puedes conectar tu micrófono para que lo conversemos?